para que estemos compartiendo el texto sagrado en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Ahí hay una palabra muy bonita y preciosa de parte de Dios para ti, para mí, en este momento, que dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Lo voy a repetir una vez más. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Y quiero hablar en este momento acerca de la prudencia en el cristiano, o las características de un cristiano prudente. Muy interesante y muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos, porque somos siervos de Dios. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades que se nos presentan en la vida, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. También cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Se espera, sin duda alguna, que los siervos del Señor pues actúen con prudencia. Todo hombre prudente procede con sabiduría. O sea, soy prudente y por lo tanto procederé o voy a proceder con sabiduría. O dicho de otra manera, todo hombre prudente actúa de una manera sabia y sus acciones reflejan su sabiduría. No es asunto de que yo diga que soy sabio, sino que lo que va a demostrar que soy, prudente, son mis acciones, porque yo voy a proceder con sabiduría. El necio manifiesta que es necio en todo lo que hace, en lo que habla, en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo nosotros, amados hermanos, podemos reconocer el proceder de un hombre prudente? ¿Cómo podemos saber si somos prudentes? Si hacemos uso adecuado o más bien correcto de la prudencia. Hay un texto bíblico que nosotros queremos compartir en este momento de las Sagradas Escrituras, que lo encontramos en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16, versículo 16 por igual, o corrijo, 18 más bien, donde dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oiga esto, voy a leer desde el 16. Capítulo primero de Samuel, capítulo 16, versículo 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, y es un hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Sin duda alguna, amados hermanos, que esas palabras fueron dichas
de aquel hombre muy famoso, hijo de Isaí de Belén, llamado David, que fue rey en un momento de Israel y que gobernó con mucha sabiduría. Y podemos notar aquí lo que se dice de él. Una persona prudente, hermano, es el que sabe distinguir entre lo que es bueno o malo. No es que es perfecto, pero se maneja. Un cristiano prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Si lo que va a decir será dañino, si lo que va a decir es ofensivo, o provocará pleito, o será hiriente, mejor no lo dice. Aquí vemos, hermanos, que cuando Saúl necesitaba a alguien para estar con él en un momento difícil donde estaba siendo atormentado, se supone que era una persona que debía estar con alguien que estaba en eminencia. Él estaba en eminencia, Saúl, y sabemos que no iban a poner al lado de él a un cualquiera, a una persona con un comportamiento no adecuado. Por eso él dijo, Saúl respondió a su criado, búsquenme pues uno que toque bien y tráiganmelo. Y lo que se dice, hermano, de David en ese mismo instante era algo que apuntaba a una persona prudente. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, número uno, que es valiente, vigoroso y hombre de guerra, pero prudente en sus palabras y hermoso. Y por último, y es lo que sella, y Jehová está con él. Entonces esa persona era David, y a David lo llevaron al rey para que tocara el arpa mientras el rey estaba siendo atormentado. Pero vea las cualidades que reunía David, hermanos. Un hombre prudente en sus palabras. ¿Y quién no quiere estar al lado de una persona prudente? Porque es cierto, hermanos, el prudente es una persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una persona que habla lo que edifica y calla lo que destruye. Y si lo que va a decir será dañino, si ofende, si provocará pleito o será hiriente, no lo expresa. Y a diario oímos personas que dicen, no, porque yo soy muy claro. Y yo le pelo el plátano a cualquiera. Y yo le digo su verdad a cualquiera. Una cosa es usted ser claro, respetuoso, decente. Y otra cosa es ser una persona que no mide lo que va a hacer o lo que va a decir, y que aún sabiendo que va a dañar, procede alocadamente. Esa persona no es calificada como un individuo prudente y que sabe manejarse. Señores, hay cosas que no se pueden decir. Y hay otras que no es el momento para decirla. Aunque nosotros entendamos que tenemos la razón, el hombre de Dios debe saber cómo comportarse y cómo hacer uso de sus palabras, y cuando habla debe medir lo que va a hablar. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí hay otra característica de un hombre, de una persona prudente. Hay gente que cree que tiene que estar hablando constantemente. Hemos visto otros que cuando están en una reunión creen que siempre tienen que estar diciendo algo como para aparentar ser sabio, como para aparentar que tienen mucha sabiduría. Y eso no es correcto. Mejor tome un libro y póngase a leerlo, pero no podemos pensar que todo el tiempo tenemos que decir algo, porque en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es considerado como un hombre prudente. El rey Saúl necesitaba a alguien prudente que midiera lo que va a hablar. Imagínense, un deslenguado al lado del rey.
una persona no comedido en lo que habla, una persona con falta de prudencia. Por eso él dice, no, este muchacho, este joven, es un joven prudente. Hermano, qué lindo y qué bueno es una persona prudente. Todos queremos estar al lado de alguien prudente. Todo el mundo quiere tener, trabajando en su empresa, personas prudentes. Todo el mundo quiere tener una secretaria prudente, hermanos prudentes, amigos prudentes que sepan hacer uso del habla, de su comportamiento, de su forma de actuar, de su forma de hacer las cosas. Qué lindo es cuando nosotros somos comedidos. El hombre prudente mide sus palabras. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 18. No todo lo que dice, lo que piensa, lo dice. No opina de todo. No emite un comentario de todo. El hombre prudente mide lo que va a decir. Número 2. No hace caso de la ofensa. Amados hermanos, habemos muchos de nosotros que creemos que somos una pepita de oro. A veces pensamos que somos un lingote de oro, unas cuantas onzas de oro, que tenemos que caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que decimos, con lo que hacemos. Y entonces a veces cuando alguien no está de acuerdo nos ofendemos. No, señor. Cuando usted hace una comida para un sinnúmero de personas, una X cantidad de personas, van a encontrar, si son 10, 3 tal vez, 4, 5, 6 o 2 van a decir estuvo buena, pero el resto es probable que diga que no estuvo bien la comida, que no estuvo bien el jugo, que no estuvo bien lo que hiciste. Eso no es motivo de ofenderte. La persona que se ofende por todo no es prudente. Proverbios capítulo 12, versículo 16, dice que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros por cualquier cosita estamos ofendiéndonos? Porque hicieron o no hicieron algo que nosotros entendimos que debieron hacer o no hacer. Y por cualquier cosa estamos llenándonos de ira. Dijeron esto de mí, dijeron esto, dijeron aquello, y eso nos llena de ira. El necio, dice la Biblia, al punto da a conocer su ira. Lo que está diciendo es que el necio por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa se llena de cólera, se llena de ira, explota. Mas el hombre prudente no le hace caso a la injuria, la deja pasar por alto. Hermano, nosotros no podemos caminar por la vida ofendiéndonos por todo. No habla bien de nosotros cuando esa actitud, cuando somos personas que por cualquier cosa, por la mínima cosa, estamos explotando. El hombre prudente se controla. El hombre sabio cuenta hasta 10. El hombre sabio sabe retener y frenar su ira y no le da rienda suelta al furor, sino que se calma. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Usted le vive haciendo caso. Yo tuve que hay gente que viven averiguando a ver qué dijeron, qué dijo fulano. Una vez yo participaba en una reunión y veía una persona que siempre me decía, y dijeron algo de mí. Y dijeron algo de mí. Porque habemos personas que vivimos averiguando a ver lo que dijeron mal. Y si dijeron algo mal, entonces no, estamos llenándonos de ira, enojándonos. A veces nos enojamos en el lugar que trabajamos, en la casa,
en la calle y con todo el mundo, porque las injurias la vivimos aparando. Somos como parábola, cogiendo todos los canales que se están emitiendo y lo absorbemos, ¿verdad? Entonces, yo como una persona sabia, prudente, yo no puedo dejar que el que le dé la gana a mí me enoje. Yo no puedo permitirme que todo el que le dé la voluntad de hacerme algo indecoroso, que yo entienda que es indecoroso, yo no puedo estar ofendiéndome por eso. Es más, le voy a decir algo. El ser humano en la vida tiene que prepararse para dejar pasar por alto las injurias, porque personas injuriosos la vamos a encontrar en el día a día. Por ejemplo, nosotros los que nos exponemos en público, hablando en público, hay un tipo de gente que con sano corazón escucha lo que tú estás hablando y dice qué bueno y es humilde ese tipo de persona, diciendo un ejemplo, ¿no? Y qué bueno y qué palabra, y reciben la palabra. Hay otro tipo de personas que te escuchan para evaluarte y para luego mandarte fuego. Entonces yo no puedo dejarme enojar por personas que tienen ese tipo de comportamiento. Los que predican tienen que estar preparados para que cualquiera, usted terminando la prédica, le quiera demostrar que usted se equivocó. El que cocina para mucha gente, por ejemplo, tiene que estar preparado para que diga a alguien que la comida no estuvo bien, porque siempre hay gente que le va a buscar la quinta pata al gato en todo lo que oiga y vea, y va luego a proceder a arremeter en contra. Entonces, ¿qué me hace ser sabio? Que yo deje pasar por alto las injurias. El que no hace caso de la injuria es prudente. Usted no ha visto, amados hermanos, esos grandes líderes políticos de la historia que le dicen hasta del mal que van a morir. Y usted lo ve que ellos se mantienen en silencio, porque el silencio hace grande a los hombres. Porque guardar silencio cuando alguien nos está injuriando, eso nos ayuda a nosotros y nos hace ser mayores, nos hace ser grande. Pero el que anda averiguando, el que anda investigando qué dijeron, y qué dijo el jefe, y qué dijo fulano, y qué dijo el otro, y qué pensó, y dijo que le gustó y no le gustó, no es una actitud de una persona prudente. No es una actitud sabia. No es una actitud de alguien prudente. Una vez le contaba que yo tenía como práctica hace muchos años, por allá por el 2005, la inmadurez que a veces uno tiene y piensa en ella y le da a veces hasta pena. Y yo bajando del púlpito le preguntaba a alguna persona, ¿y cómo me quedó el mensaje? Hasta que un día le pregunté a mi pastor, y yo le he dado gracias a Dios que yo en toda mi vida cristiana he tenido pastores que yo he estado muy cerca de ellos y han sido muy buenos consejeros conmigo. Y una vez yo predicando, bajando del púlpito, al que le pregunté fue al pastor. ¿Y cómo quedé? Me dijo, nunca pregunte cómo quedaste. Eso queda horrible. Eso no se ve bien que tú lo hagas. No preguntes. Gracias a Dios que me preguntaste a mí. Yo le dije, no, yo siempre pregunto a alguien. Me dijo, no lo vuelvas a hacer. Preocúpate por hacerlo bien. Ora, estudia, prepárate. Pero no andes averiguando. No andes averiguando. Porque, y me dijo, claro, y si yo te digo que lo hiciste muy mal y te equivocaste aquí, te equivocaste allí, ¿cómo tú vas a reaccionar? Me dio una información que me ayudó bastante, porque es cierto. A veces somos así, hermanos. Vivimos averiguando, pero no para dejar pasar por alto lo negativo que oímos, sino para dañar nuestro corazón. Entonces el necio dice, al punto da a conocer su ira. O sea, el necio inmediatamente cuando escucha, cuando se da cuenta de algo, explota.
y sale. ¿Y quién fue que dijo? Y empiezan con un sinnúmero de averiguaciones y de reuniones y llamando a fulano y averiguando allí y averiguando aquí. No, el hombre prudente no hace eso. Dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Tú sabes lo que hace? ¿Tú sabes lo que hace ser grande a un hombre? De acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dejar pasar por alto las ofensas. Pero hay gente que se cree muy guapo, que se cree muy importante y cogen todo. Eso no te hace ser sabio. Te hace ser sabio es dejar pasar por alto las ofensas. Proverbio 19, verso 11 lo dice. La discreción, por ejemplo, la prudencia, dice la Biblia, Dios habla hoy. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Oiga qué interesante, hermano. La prudencia consiste en frenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Pero la Biblia de las Américas dice, en el mismo texto de Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Es lo mismo la prudencia. La discreción del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto las ofensas. Qué lindo y qué precioso es nosotros dejarnos instruir por la palabra del Señor. Hermano, no ande averiguando. No te dejes seducir. No te dejes engañar. No andes respondiendo, que muchas veces cuando salimos a defendernos, lo que hacemos es que demostramos que somos más culpables de lo que la gente creía. Guarda silencio, que el que nada debe, nada teme. No importa que te acaben, no importa que te difamen. Si tú no hiciste nada malo, quédate callado y vete a orar. Y deja pasar por alto eso. Y cuando agarre un micrófono, no empiece a botar fuego por esa boca, porque lo que vas a demostrar es que estás dañado y afectado. Deja pasar por alto todo eso. Que dejar pasar por alto las ofensas, los daños, las injurias, nos hace ser grande. Léalo en la Biblia. Léalo ahí en su Biblia, que es así. Entonces el hombre sabio no hace caso de la ofensa, sino que se enfoca, sino que reconoce que no vivimos en tiempos para ser un buscapleito. Entiende que el enemigo es un provocador y comprende que Dios nos ha llamado a ser pacíficos. Otro punto importante, el número 3, pone sus proyectos en las manos de Dios. El hombre prudente pone sus proyectos en las manos de Dios. Mateo 7, verso 24, usted lo puede leer en su Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24. No importa el proyecto, no importa los planes, no importa nada que tú vayas a hacer. El hombre sabio, el hombre prudente va a poner todo en las manos de Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros no confiamos en Dios y en su palabra, cuando nosotros vamos a hacer algo y no consultamos a Dios y no tenemos en cuenta preguntar a Dios y hacerlo conforme a la voluntad del Señor, grande será tu pérdida. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener que comenzar de nuevo.
lo que se construye sin la ayuda de Dios, lo que se construye sin el respaldo del Señor, lo que hacemos sin la aprobación de Dios, eso no es ser prudente. Eso no es ser prudente. Eso es ser insensato, dice Cristo. Pero aquellos que oyen a Dios, que le prestan atención a Dios y a su palabra, y al actuar, aunque entiendan que es algo mínimo, buscan la dirección de Dios, consultan a Dios, hablan con Él, oran, van a la palabra del Señor que está escrita, la meditan. Entonces ese hombre está edificando sobre una roca. Y el que edifica sobre la roca, dice, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque esa casa estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántas veces nosotros lo superespiritualizamos todo? Y decimos, voy a hacer tal cosa, me cubro con la sangre de Cristo. Te cubro a ti, cubro mi familia, cubro mis hijos. Y tenemos eso como un cliché, cuando muchas veces lo hacemos fuera de los principios de la palabra y actuamos alocadamente, actuamos imprudentemente, actuamos de manera desatinada, porque no estamos actuando como hombres de prudencia. El cristiano tiene que ser prudente. ¿Cuántas personas no he escuchado que dicen, Dios me dijo que ponga eso allí, que construya esto aquí, y luego lo quitan y dicen que fue que el diablo se metió e impidió que eso se diera? Como que Dios es un relajo, como que Dios es un juego, como que Dios cambia. Dios no cambia. Lo que Dios dice lo hará. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo, en la tierra y aún en los abismos. El problema es que hemos hecho del Dios me dijo un cliché. Y le estamos poniendo el sello Dios me dijo a todo lo que hacemos sin Dios haber dicho. Y de muchos el enemigo por eso se burla, ignorando que el hombre prudente no es aquel que quiere aparentar que es más espiritual que todo y dice, con la sangre de Cristo me cubro, ahora, y voy para allá, y hago esto en el nombre de Jesús. No. El hombre prudente es aquel hombre pausado, es aquel hombre organizado, es aquel hombre que sus proyectos lo planifica, pero lo planifica en la compañía del omnipotente que se llama Jehová de los ejércitos. Y el que hace eso contando con Dios, no cae. Aunque venga el viento, no te va a tumbar. Aunque venga Satanás, no te va a derribar. ¿Cuántos cristianos escucho que están hoy en el suelo diciendo que están allí porque Satanás lo tiene postrado? Porque el enemigo se ha levantado. Un supuesto levantamiento ficticio en la mente de algunos que es solo por actuar de manera imprudente. El hombre que actúa de manera prudente, guiado por Dios, guiado por su palabra, el hombre que actúa de manera ecuánime, cuando va guiado por Dios, nada ni nadie lo destruye ni lo derriba, porque está fundando y edificando con prudencia, está fundando sobre la roca. Y yo te hago una pregunta a ti que me escuchas en esta hora. ¿Sobre qué base has tú has edificado tu vida cristiana? ¿Sobre las emociones? Yo veo tanta gente que están edificando sobre las emociones. Y le voy a decir una cosa, que las emociones parecen espiritual. ¿Cuánta gente llena de emociones? Hoy sí, parecen muy espirituales. Y después usted lo ve desinflados, destruidos y demolidos, porque no fueron prudentes. El camino del evangelio no es una locura como muchos quieren aparentar. Aquí hay que ser organizado en Dios. Aquí hay que ser prudente. La prudencia tiene que ver con la organización y el cuidado. Yo quiero que tú leas a Lucas capítulo 14, verso 28. Oye lo que dijo el mismo Cristo.
según la información que nos recoge Lucas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero? Oye bien, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La vida cristiana no es una vida locada como se quiere vender hoy en día. Varón, esto es para Dios, dale para allá. Aleluya, reprende, reprende, reprende. Y todo como un juego y un relajo. Así no se camina, eso es falta de prudencia. El siervo de Dios tiene que ser ético, prudente, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios prudente. Esa locura que se le meten a algunos, ese desasosiego antibíblico, no soportado por la Biblia, eso no aguanta un análisis bíblico profundo. Ese relajo que a veces oímos de algunos, y lejos de demostrar que están actuando como personas espirituales, están actuando con imprudencia. Entonces, el hombre prudente pone en las manos de Dios sus proyectos. Como un hombre que construye en la arena, sin solidez, sin buena base, así es el hombre insensato que comienza proyectos sin tomar en cuenta a Dios. El cristiano prudente siempre busca la dirección de Dios en su vida. El cristiano prudente no se aventura a hacer las cosas sin consultar primero a Dios. Y otro punto, el número 4, no se expone innecesariamente al peligro. Yo he visto muchas personas cristianas que se exponen innecesariamente al peligro. He tenido personas cercanas a mí que se le han agravado enfermedades porque ellos se empecinaron que Jehová era su médico, que Jehová era su médico, que Jehová era su médico. Y eso no hay nada de malo en que Jehová sea tu médico. Pero tampoco la Biblia no prohíbe en ningún versículo que tú vayas al médico. No sé de dónde hemos sacado el querer aparentar ser más espirituales que otro. Yo no voy a médico, yo no voy a médico. Ese es tu fe. Está bien, un aplauso por eso. Pero ¿dónde dice la Biblia que es incorrecto ir al médico? ¿Hasta cuándo vamos a vivir un evangelio con ese puritanismo empedernido, religioso y dañino? He llorado personas que se me han enfermado cercanas porque decidieron dejar de tomarse el medicamento. Lamentablemente, porque ellos sin Dios mandarlo, se exponen innecesariamente al peligro. Ahí está el tipo de que salió en un púlpito tratando de aparentarle a la gente que él era muy espiritual, con una serpiente en la mano. La serpiente en público lo mordió y ahí mismo empezó a ponerse a temblar y a enrojecerse por el veneno de la serpiente. ¿Cuántas personas resisten seguir indicaciones médicas sin Dios haberle dicho que lo dejen de hacer? Sin eso a encontrar un sostenimiento y análisis bíblico, se resisten y tú lo ves que se consumen. Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra. Si Él quiere, pero si Él quiere sanarte de manera indirecta a través de los médicos, que Dios fue el que le dio la ciencia para que se aumente, no el diablo, porque el diablo no tiene autoridad para que la ciencia se aumente. ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo rechazarlo? Eso es falta de prudencia.
El cristiano tiene que ser prudente en todas las áreas de la vida. Y es una vida de equilibrio. El proverbista que dice, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué tú eres, un avisado o un religioso? ¿Qué somos nosotros? El avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Tú sabes que hay un problema ahí. No, yo voy a pasar porque yo soy un hombre de Dios, yo voy a pasar por ahí. Eso no es ser espiritual. Eso es comportarte como una persona insensata. A usted le dijeron que no tome refresco porque tiene los riñones con problemas. No lo tome. Ah, no, usted tiene mucha fe. Me lo voy a tomar. Usted no ve yo, ¿qué? Comerán cosa mortífera y no le hará daño. Truco y se lo beben. Y luego tú lo ves pidiendo cacao. Porque son actos de desobediencia. Ya si usted no lo sabe, ok, Dios se encargará. Pero si a usted, Dios permitió a través de la ciencia y le dio un aviso, apártese, escóndase, no trate de demostrar que usted tiene más fe que cualquiera, que eso no es, el evangelio no es aparentar cosas. Usted sabe que esa mujer le gusta, le agrada, quítese de ahí. Ya el corazón le está avisando que usted puede entregarse en cuerpo y alma a esa falla, pues quítese, no se quede. Ya hay un aviso, quítese. Cuán importante es nosotros entender la verdad de la palabra, hermano. El cristiano tiene que ser prudente en todo el sentido de la palabra. Yo me acuerdo cuando pusieron la ley del antirruido, muchos cristianos se resistían a sacar un simple permiso para dar un culto al aire libre. No que te lo están negando. Saca el permiso. Muchos se ponían, nosotros no tenemos que sacarle permiso, porque todo esto es de Jehová, aleluya. Y se iban y le quitaban la bocina y le quitaban todo. Ya hemos entendido que no nos niegan. A mí no me lo niegan. Yo he dado culto al aire libre y no me lo niegan. ¿Cuál es el problema? Pero a veces no somos prudentes y lo confundimos con espiritualidad. Debemos ser prudentes. Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, verso 16. No te expongas. No te entregues diciendo Dios me va a librar, porque eso es tentar al Señor. Yo me voy a tomar esto aunque no puedo. Eso es tentar al Señor. La Biblia en reiteradas ocasiones nos manda a ser prudente. Otra característica de un cristiano prudente es que no vive de casa en casa. Hermano, no podemos vivir de casa en casa, metiéndonos de casa en casa. No es correcto. No habla bien de nosotros. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Saca tu pie de la casa de tu vecino para que no se hastíe de ti. Búsquelo en su Biblia, que la mía lo dice. Proverbios 25, verso 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hay gente que son empalagosos como un dulce de leche, que son como una gota de agua, saturan a sus amistades, saturan en ciertos lugares. No lo hagas. Detén tu pie de la casa de tu vecino. La gente normalmente se muestra muy buena persona. Mira, cuando tú quieras, visítame. Cuando tú tengas una necesidad, llámame. Ven a mi casa. Pero ve 2 o 3 veces que tú verás que se van a sentir hastiados. Hay cosas que la gente lo hace por cortesía. Yo me acuerdo que fui a visitar a una persona y esa persona tenía un pequeñito, un gran negocio, un negocio muy grande, y esa persona me dijo, vendía
electrodomésticos y me tiene mucho afecto. Y me dijo, yo andaba con otra persona y me dijo, mire, de lo que usted quiera aquí, llévese algo. Llévese lo que yo corre por mi cuenta. Y él era el propietario, mi amigo. Y yo andaba con otra persona y yo le dije, no, prefiero que tú me des lo que tú quieras. Escúcheme bien lo que estoy hablando, que esto es ética y moral de vida lo que estamos hablando, ¿eh? Le dije, dame lo que tú quieras. Y la persona, pues bien, me trajo algo. Pero ahí había neveras grandotas. Y me lo dijo claro, lo que usted quiera de aquí, tómelo. Mi amigo me dijo, pero tú sí eres tonto. Me daba con el codo, Jorge. Y yo, déme lo que usted quiera, no se preocupe. Hermanos, por eso muchos han caído en trampas que el diablo le ha tendido. Y hoy están sus nombres en dimes y diretes por no ser prudente. Porque se dejan llevar de la carne y de la falta de espiritualidad. En la persona me trajo lo que él consideró y eso me trajo. Y yo lo recibí y le dije gracias. Te agradezco que me diste eso. Mi amigo me iba dando fuego, mandando fuego todo el camino. Tú no vas a llegar a ningún lado. Tú eres muy tonto. Tú eres esto. Tú eres lo otro. Tú tenías que coger esa nevera grandota de 2 puertas. O es que tú tienes una así. Le dije, cállate. No es correcto lo que tú me estás diciendo. Hermano, y es cierto. Hay gente que usted lo lleva a un lugar y usted le dice por cortesía y por amor. Y es cierto. Coge esto y abusan. Y por eso usted lo ve que caen en desgracia. Hermano, la mejor ropa que usted y yo nos podamos poner es la ropa de la prudencia. Cuando alguien le diga toma, dile tú dames lo que tú quieras y lo que tú entiendas. Aunque a usted le haga falta lo que sea, no caiga en ese error. Debemos ser prudentes, que Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás es muy astuto. Recuerdo yo que escuché a un amigo dar una historia muy bonita. Que él estaba en un programa de radio hablando y orando. Y las palabras que dijo le llegaron al corazón. Y lo llamó una señora que tenía una depresión muy grande, pero tenía un dinero de un seguro que había cobrado. Y como ella no quería la vida ni tenía nada, oyó ese hombre predicando y fue a donde él estaba y lo llamó y fueron y se juntaron y le dijo, yo le quiero dar todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo se lo quiero dar ahora. Téngalo. Y esa persona cuenta en su testimonio que le dijo, ¿y cómo yo te voy a coger eso a ti? Si tú eres viuda, tú tienes deuda, vete y paga tus deudas. La persona le decía, no, pero yo te lo estoy dando. Cógelo, yo siento dártelo. Y él le dijo, pero es que yo veo que tú tienes necesidad. Yo no puedo hacerte ese daño. Tú tienes un problema emocional. Perdiste a tu ser querido, a un esposo. Y no puedo tomarte eso. Se fue la mujer y al cabo de un mes o a un tiempo prolongado le llamó. Y esa mujer le dijo, gracias. Porque yo, producto de las emociones y producto de la depresión que tenía, no quería ni vivir. Y yo tenía deuda, gracias porque usted fue honesto, le dijo la mujer. Y no cogió lo que yo le estaba dando, no se aprovechó de mí. Hermano, en este camino aparecen gente, falta de prudencia, que todo di que es el Señor. Eso fue el Señor. Y luego usted lo ve con el agua al cuello por la falta de prudencia. Dios no quiere que seamos imprudentes. Dios no quiere que usemos su nombre en vano. Al atento a Dios me dijo, eso fue el Señor, eso fue esto, y tráemelo, y dámelo para acá. Luego entonces nos compramos un sinnúmero de problemas, y es muy fácil salir diciendo que fue Satanás. Usted le abrió la puerta por ser imprudente, por no ser comedido ni comedida. El Señor nos manda a nosotros a ser prudentes. Y por eso me llama la atención de este último texto bíblico que estuvimos compartiendo. Tan importante, debemos ser prudentes.
cuidadoso, ser mansos. Hay muchos que a través del nombre del Cristo, y Dios me dijo, y yo estoy usado por el Señor, están acabando por ahí, jugando con la mente de la gente y del amor de las personas, que a veces te ven y se emocionan porque te ven y porque te oyen y te quieren dar hasta el alma. Y muchos se aprovechan de eso. Y eso no es ser prudente. Eso no es ser honesto. Eso no es de Dios. Porque lo primero que Cristo veía en la gente era la necesidad. Necesitamos con todo el corazón aprender a tener ética en lo que hacemos. Necesitamos con todo el corazón, porque la santidad no tiene que ver solo con una ropa y ya. No, hay un principio, hay una forma, hay una manera de hacer cada cosa. Y como siervo de Dios debemos tener cuidado y descubrir de acuerdo a la palabra cómo debe ser nuestro comportamiento. Así que un día como hoy yo le invito a ser prudente. Evaluemos nuestra vida. ¿Soy yo prudente o soy un abusador? Hay muchos abusadores que en el nombre de Cristo están abusando. ¿Tú sabes lo que me dijo uno a mí un día? Usted sabe que yo me casé en el 2009. De una vez tuvimos hijos. Al año tuvimos hijos. Y yo decidí no viajar más hasta que mis hijos estén más grandes. Hasta que viajé ahora en agosto, septiembre. Pero una persona que sabe que yo tengo cómo salir del país, visa, me dijo: Jorge, tú sí eres tonto, tú no estás viajando. Él pensaba que yo no viajaba porque nadie me invitaba o no tenía invitaciones. Yo te voy a decir cómo tú armas una agenda y cómo tú haces que te inviten la gente. Y ese es un predicador. Y yo le dije: ¿cómo yo lo hago? Mira, tú llamas, si tú tienes un contacto en Puerto Rico o en Nueva York, y tú le dices: fulano, tengo una agenda abierta y tengo una palabra para tu iglesia. Tú le hablas así me dijo: tengo una palabra para tu iglesia. Dame el día que tú quieres que yo vaya y te anota para ver si tengo fecha disponible. Y tú verás, me dijo esa persona, que se te van por ahí mismo, esa misma persona